número 1 en portabilidad. UFRO, universidad acreditada a nivel avanzado en todas las dimensiones. Presentan País ADN. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. No, estamos... Sí. Estamos con un problema de abastecimiento, pero lo vamos a solucionar, lo estamos solucionando el abastecimiento de nuestro panel, de nuestro distinguido panel que llega con hambre. El amoroso Aldo. Sí, muy amable Aldo. Piedad, aprovechando de que no está Aldo, ¿Qué quieres hablar? yo quiero comentar el fabuloso concierto de Bad Bunny. O sea, no me des cuerda porque yo lloré, grité, fue una experiencia Porque religiosa. tú llegaste el lunes, yo escuché el programa y fuiste completamente censurada al respecto. Sí, pero es que ya sabemos cómo es acá la cosa, pues Danilo. Bueno, Mira las caras que pone. El concierto fue increíble. Yo fui el viernes. ¿Usted no les ¿Tú guste cuándo Bad Bunny? fuiste? El domingo, el domingo, mejor día. El mejor día. El Gran mejor día. día. Pero si uno puede entender que les guste Bad Bunny, lo que no puede entender es que lo obliguen a uno que les guste. Ah, no. Lo que queremos es que no nos juzguen y nos miren en menos, porque nos gusta Oye, Bad sí, Bunny. Ustedes están muy pendientes de... El artista más escuchado los últimos 3 años del mundo. Entonces, como que no necesita más necesitamos- oyentes. Felicitaciones. Oyentes. Tienen el lugar y No, la pero historia que merecen. fuera de todo eso, fue un espectáculo, increíble. O sea, efectivamente superó con creces lo que fanáticos como Danilo y yo esperábamos, y eso que Danilo incluso también lo fue a ver a Puerto Rico. Sí, muchísimos amigos que fueron conocidos y gente en redes sociales como de verdad Impresionante. estaban pensando que era el mejor concierto de sus vidas. Yo creo que fue el mejor concierto de mi vida, probablemente. En términos de lo que es el show, No, la el show, espectacularidad increíble. de todo, bien pensado. El tema de la casita, que fue polémico, pero a mí me parece que es un tema social súper Antes que interesante. Aldo nos interrumpa, un dato con la casita. La casita es un escenario secundario que se pone al final de cancha, donde Bad Bunny se sube a una casita típica puertorriqueña y está más cerca de el resto de la galería de Andes, qué sé yo, y de cancha general, creo. La gente que se veía atrás eran personas que iban al ¿Atrás espectáculo. dónde? Atrás del principal escenario. En algún momento yo vi que él estaba bailando y atrás había unas personas bailando. Es las entradas más caras. Ah, ya, pero son Sí, personas son entradas que pagaron que para estar después ahí. de esta polémica de la casita instalaron esa como Una galería gradería. atrás del escenario. Claro, pero esos son personas Se llaman los vecinos. que fueron al concierto. Claro, que fueron al Sí, concierto. y eran las entradas más caras, de hecho. Ahora estabas viendo a Bad Bunny cantar O y sea, hacer igual su- yo lo hubiese comprado, pero la pusieron disponibles después que yo ya tenía entrada, Sí. desgraciadamente. No, pero lo de la habríamos casa. pagado para que tú pudieras estar ahí y poder No, verte si no bailar. es plata no es el problema. así. Oye, pero es curioso como muchos cantantes que en el fondo están en contra de las desigualdades sociales, en sus conciertos se replica exactamente lo mismo, ¿no? Con entradas carísimas y otras más baratas. Pero Eso es Pero lo que- exactamente pero eso es un tema de eso todos los soluciona, cantantes. eso, entre comillas, no sé si lo soluciona, pero ayuda a tener un escenario secundario al final de cancha porque acerca a toda galería y a cancha general Y al ese- escenario, un escenario muy potente. Y eso es lo que buscaba Bad Bunny, digamos. Claro, o sea, es pero- parte de su Bad lógica Bunny y de metió su... a pura gente famosa en la casita, no me vengan con... No había nadie. Con chamullo. No era- Daniela La Chávez Chávez. estaba en la casita. ¿En la cachita? Listo. está Hasta ahí nomás llegamos. Hasta aquí nomás llegamos, no llegamos con tu podemos hablar. Estaba comentario. yo John creo. Sister, no había... John Sister. John Estaba... Sister, el Kid joven Tetón, cisternas. Kid Voodoo, perdón. Kid Voodoo también. Voodoo. Francisco Valenzuela. Sí, Es que el Pablo día- Chile. ¿Quiénes son? No los conocemos. No, Fran Valenzuela, broma. Pablo Chile. No estaba el proletariado en la casita. Estaba. Sí, igual había gente del público. No, pero el que punto- Había gente del público. Sí, seleccionan, eligen así como al azar gente del público. Como tres, como para disimular. Pobre al azar. Y también... Cáigame un pobre. Sí, sí. Y también los mismos bailarines de Bad Bunny, que eran los que se pegaban el show más cuático. Pero Que está- impresionante. Pero siento que lo que dice Silvia, y estoy de acuerdo, es que igual uno debería como pensar respecto de que más... A ver, entiendo que hay un asunto respecto de ciertos artistas que promueven cierta igualdad y que sus conciertos, la verdad es que son desiguales porque la base de entrada, más allá de las estratificaciones que tú hagas entre las personas que pagan la entrada, lo cierto es que la base es bastante prohibitiva. No, pero yo creo en que este no es- caso Galería no. Pero- No podríamos decir que es prohibitiva. Pero lo que quiero decir es, pero más allá de ese artista, Ah, sí, para sí. sacarlo de ahí,
A mí también me pasó. Yo la última vez que fue a un concierto importante fue a uno de Serrat, al de despedida. Yo también fui. Y yo con la euforia de ir a ese, no solamente fui al concierto, sino que saqué una entrada casi en el camarín. Entonces, después cuando me quedé pensando en eso, justamente caí en esa contradicción. La verdad es que me sentí como muy culposo y no he ido a ningún concierto desde esa fecha, porque, no sé, yo creo que igual también uno tiene que como país preguntarse, o por lo menos los que tenemos ciertas posturas en algunas cosas, chuta, no sé, yo creo que hay que darle una vuelta respecto al tema del valor de las entradas, porque además si uno compara con otros países, también hay una especie como de... O sea, estamos más abajo de muchos otros como Estados Unidos. Y más arriba de muchos otros. Sí, también. Y de la región. Entonces... Es que no nos estamos cayendo a pedazos, se supone. Nosotros tenemos las entradas más caras de Latinoamérica. Claro, yo creo que sí, y ¿no? no hay... O sea, en el concierto anterior de Bad Bunny, que creo que fue el 2022, Sí. muchos chilenos fueron a Paraguay, por ejemplo, Claro. al concierto porque pagaban más o menos lo mismo yendo a Paraguay con el pasaje incluido, digamos. Pero o sea, yo creo que es un problema del mercado chileno, más que de los artistas en particular. Sí. Y si le quieren criticar algo a los artistas, le pueden criticar, pero a Bad Bunny, Bad Bunny hizo 9 conciertos solo para puertorriqueños en Puerto Rico, porque su disco era muy político y anticolonialista gringo. Y además aportó un 2% del PIB con su 19% o sea, 19 conciertos, cuando hizo Conciertos allá... para extranjeros que conciertos- fueron a... Claro, que fuimos a Puerto Rico a fomentar la economía puertorriqueña. Y además, el poner la casita cerca de galería también habla de ello. Sí, y cuando las personas que pagaron mucha plata para estar en primera fila y se dieron cuenta que la casita era un escenario secundario que iba a estar más cerca de la entrada más barata, se indignaron. Eso es porque no conocen muy bien a Bad Bunny. ¿Por qué, volviendo al punto... Vamos a seguir hablando de Bad Bunny sí, es que- en medio de un es país que se está cayendo a pedazos espérate, políticamente. No, pero a ver, ¿cómo era la cuestión? Espérate un poquito. Es que a mí me parece que igual ahí hay un punto. Es que me llama la Bien. atención la gente de Bad Bunny, porque siempre se pone en la defensiva, porque partimos diciendo... La gente de Bad Bunny. La barra brava, digamos, Estoy la hablando, barra brava. estoy hablando de Bad Bunny. Primero, partimos diciendo que es súper legítimo que les guste Bad Bunny y se pone en la defensiva, que a nosotros nos gusta Bad Bunny y nadie nos entiende. Ya está bien. Pero además ahora, acabo de decir que estamos sacando el tema de Bad Bunny porque en general las entradas son caras. Y de nuevo dicen, no, que ¿por qué le dicen a Bad Bunny? No, pues si justamente estamos sacando No, ese claro, problema. sacarlo porque... Pero- y son caras sus entradas, efectivamente, pero yo creo que tiene que ver más como con el Y mercado por eso me que hace con el sentido, espectáculo. Pero no estamos hablando ya de Bad Bunny, entonces es lo que me llama la atención, el prurito de que siempre lo llevan como si fuera un ataque a Bad Bunny. No, este comentario... Yo creo que es porque ha sido muy atacado y mirado en menos por gran parte de mucha gente. Yo creo que es por eso, en realidad. Incluyendo a Aldo Chapacase. Incluyendo, Sí, por una cosa supuesto. súper chica. En la música clásica, las entradas más baratas es donde mejor se escucha. Que es Eso en los es teatros, en las arriba. partes arriba, que se concentra y sube la música, son justamente donde mejor se escucha y son las más baratas. Creo que cuestan 3.000 pesos. Pero entiendo que son más baratas. De 3.000, porque 5.000 pesos. Pero Sí. entiendo, bueno, tú sabes harto de acá, pero son más baratas, entiendo, porque el precio lo hacen para todos los espectáculos, la estratificación de precios, y la verdad es que lo que se paga más son los espectáculos que se ven y no solamente los que se escuchan. Exactamente. Y sobre todo pensando también en la infraestructura. Lo que hay arriba son unas graderías, abajo están las butacas, Muchas con obviamente. cosas que no te dejan ver a veces. Exacto, hay visión. Se ve peor, Parcial. uno se sienta peor, pero en se un escucha mejor. pero en un concierto. En un concierto de música. ¿Qué vaya a ver? Aldo, ¿cuál fue tu último Pero concierto? en la ópera no veía a la señora con cacho, digamos. No, pues la ópera tenéis que ver lo que está pasando en el escenario, pero en el otro podéis ver los músicos, pero en realidad no le interesa la música. Aldo, ¿tu Pero hay último acceso, concierto? que es lo importante. Mi último concierto, Quilapayún en el Instituto Nacional. 1972. No ahora. Recién. No tenía que dejarlo pasar. Por dos cosas. Uno, por Quilapayún, Y para ir a ver a Caíto. Caíto. Y segundo, porque no había ido a conocer el lugar donde se produjeron tanto hecho reprochable en mi época de estudiante en el Instituto Nacional y que ahora es un teatro de lujo. Sí, yo no lo conozco, pero ¿Tú me estuviste acuerdo en el cuando se Nacional? arregló. ¿Sí? Mira, no lo dices tan seguido como un estudiante Lo promedio. dice, no, Ah, sí, lo dice dice. bastante. Lo que pasa es que cuando estás tú, la cuota de resentimiento la monopoliza. La Pero lo como dice- completa, está lo bien. Es que pasa es que mi mamá me llevó al Estadio Nacional para el concierto de Julio Iglesias cuando no era pecado manosear al personal y donde murió una persona. Ah, sí. Estuvo lleno. Bueno, en fin.
Silvia Izaguirre, Por ¿cómo esta estás? pausa Bienvenida. comercial. Muy bien, muy bien. Perdona a los auditores. Por Silvia esta es investigadora del Centro de Estudios Políticos del CEP. Danilo Herrera, cientista político dedicado al seguimiento legislativo, comunicación política y digital. Te quiero agradecer, Danilo, por haber puesto el tema de Bad Bunny, porque la Piedad venía con toda la intención de poner los nombres de los gatitos como tema inicial. Y Rodrigo Sandoval, que es abogado académico de la Universidad de Chile, están con nosotros hoy en la mañana. Es un dato simpático nomás. ¿Qué pasa? No, vamos a entrar. No, pero Aldo, lo nombraste. basta. Es un ranking que salió. Oye, qué ¿no? terrible lo que está pasando en el oficialismo. Terrible. Parto contigo, Danilo. Ya. Del cisma del oficialismo, digámoslo. No, lo que pasa es que... ¿Pero tan así como cisma, Danilo? O sea, peor que un cisma, diría yo. Estoy No preguntándole se a puede- Danilo. El problema es que no puedes responsabilizar no se puede responsabilizar al gobierno ni a los aliados por un fallo judicial que el fundamento aún no se conoce. Y lo vamos a conocer creo que el 13 de mayo. Entonces, esta polémica por la ley Naín Retamal fue una... primero, sobre la legislación propiamente tal, fue una decisión del gobierno ante una crisis de seguridad con la participación directa de ministros de Frente Amplista y Comunista en el gobierno. O sea, el gobierno pone una urgencia a ley Naín Retamal cuando esto se estaba discutiendo y el Frente Amplio y el Partido Comunista, además de salir la laraca de que votaron en contra, se abstuvieron, qué sé yo, no fueron al Tribunal Constitucional, no actuaron políticamente en la interna del gobierno para, con sus ministros, salir a parar lo que les parecía mal. Y más allá de matices como posteriores, hasta el mismo presidente el lunes dijo que este proyecto no era de ellos. Sí es de ellos. Si es del gobierno, si pone urgencia, es de ellos. Yo creo que lo que quiso decir el presidente es que no era un mensaje, sino que fue una moción que el gobierno adoptó y le entregó la urgencia e hizo los cambios que el gobierno creía necesario. Les Tuvo que recuerdo, consensuar. y tuvo que consensuar. Les recuerdo que la ministra Toá dijo que esta era la ley Gatillo Fácil y por eso se hicieron los cambios y con los cambios incluidos, por ende, ya no ley Gatillo Fácil, fue aprobada con respaldo del gobierno. Así que yo les diría a los frente amplistas y a los comunistas que dejen de publicar listas de cómo votan los parlamentarios. La información es pública, está bien, pero se ve súper feo a esta persecución. A mí me recuerda a la persecución que hizo la izquierda extraparlamentaria en el primer proceso constitucional. Cuando algo no les gustaba, salían con la prensa, yo estaba ahí, salían con la prensa a leer a todos los socialistas que habían votado en contra de los intereses de ellos. Entonces, dicho todo eso, yo creo que el foco acá tiene que ser la defensa de los derechos humanos. Y que también implica la independencia judicial y asumir las decisiones colectivas del gobierno, del que son parte, y no pueden abandonar en marzo, porque la crítica pareciera ser que la crítica del Partido Socialista y del Partido por la Democracia era como, ahora se van a salir del gobierno. No. Lo que el Partido Socialista y el Partido por la Democracia dijo es cómo ustedes, Frente Amplio y Partido Comunista, pueden ser tan descarados de quitarle el piso a una ley que gestionó su mismo gobierno. Ese es el punto. Silvia Perdón. Izaguirre. Totalmente de acuerdo con Danilo, por primera Mira, vez. pero por favor, date cuenta. Estoy asombrada. No, totalmente de acuerdo. Falta ir a ver a Bad Bunny nomás. Solamente me falta eso. Sí, yo encuentro, cae incluso más que un cisma, es casi patético lo que pasa en este conflicto y en esta rivalidad nuevamente, donde lo que prima es como una cierta superioridad moral, ¿verdad?, que quiere imponer el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ya los han criticado por eso. Absolutamente. Y como dice Danilo, el presidente dijo esta semana que ese proyecto no era un proyecto del gobierno, cuando si el presidente hubiera estado en contra hubiera podido usar su veto, ¿verdad?, a este proyecto de ley. Fue promovido por la ministra de Interior, la Carolina Toá, ¿verdad? Fue modificado y mejorado el proyecto de ley y fue aprobado con votos también de diputados frente amplistas. Entonces es bien impresentable estos reproches y creo que hay que separar completamente lo que es la ley de lo que es el fallo judicial, que todavía no lo conocemos. Y
Y creo que se pone ciertamente en duda que se haya aplicado esa ley para este fallo, digamos. O sea, no tenemos ninguna certeza. Pero lo que yo leí en los medios de comunicación, por lo menos, es que los jueces, al menos en la parte oral, hacen referencia a esta ley en dos aspectos. Pero eso es lo que sale. Todavía no conocemos el fallo. Y a mí me parece también, Danilo, que a ver, está bien, hay que defender siempre los derechos humanos, pero también hay que defender a quienes en ciertas circunstancias utilizan la fuerza de forma proporcional, teniendo consecuencias desproporcionales, pero que no estuvieron en la intención, ¿verdad? Siempre pueden haber accidentes. Y acá me parece, y yo no tengo los antecedentes para poder juzgar, si efectivamente acá hubo un abuso de poder de parte de la persona que está siendo acusada de Crespo, ¿verdad? Si es que hubo un abuso de poder y un mal uso de la fuerza por parte de él, ¿verdad? O si el accidente que deja ciego a la víctima a Gustavo Gatica es una consecuencia desafortunada, ¿verdad?, de un uso que está justificado. Eso yo por lo menos no tengo los antecedentes para poder juzgarlo. Entiendo que tenemos los tribunales de justicia para que hagan ese trabajo. No conocemos aún el fallo, pero me parece que no necesariamente a priori se está violando los derechos humanos al usar la fuerza. Cortito, agregar que esta ley está en los 1000 logros de este gobierno en su nueva página web. Sí. Como no se pueden sacar, este gobierno no puede decir, no, esto no es mío. Y yo creo que el presidente dijo, bueno, esto era una moción de algunos parlamentarios que nosotros recogimos, pero no original nuestro, pero sí, se tiene que hacer cargo de la ley. También estoy de acuerdo con que esto... El 307 está no tenemos certeza de que esto fue de Naim Retamal y fue vista o fue la primera o fue la razón de por qué fallaron así los jueces, y lo vamos a saber recién en mayo. Pero donde sí voy a hacer un punto de diferencia con Silvia es que dos cosas. Uno, no hay proporcionalidad cuando alguien deja ciego, cuando el Estado deja ciego a una persona en este caso, pero hay decenas de personas que quedaron ciegas por esto, y nos tiene que dar no sé si rabia, pero nos tiene que generar algo que el Estado deje ciego a manifestantes. Da lo mismo lo que hagan los manifestantes. Los manifestantes pueden quemar una iglesia y el Estado tiene que tomarlos, llevarlos detenidos, un juicio justo y meterlos presos. Eso tiene que hacer el Estado. Eso es en Estado de Derecho. Da lo mismo lo que hagan los manifestantes. Uno no los puede cegar ni les puede pegar, no puede usar la fuerza contra ellos, la fuerza de medida contra ellos, y cegarlos sea una fuerza de medida. Yo ahí quiero hacer un punto humanitario. Yo espero que gente no esté feliz porque gente quedó ciega en el estallido social. Yo he visto en la derecha cómo Crespo es casi un héroe. Estuvo en el cierre de un candidato presidencial y lo levantaban en andas como un héroe. Ayer el mismo Crespo sacó un posteo en sus redes sociales donde aparecía una lápida y la foto de Gustavo Gatica, como la muerte al octubrismo o algo así. No, era como que en paz descanse el octubrismo, y es un típico meme que aparece una persona como haciendo un gesto al lado de una lápida, ¿no? Pero es un meme que se ha usado en muchas oportunidades y que en este caso está con la cara de Crespo y en la lápida aparece, claro, Gustavo Gatica. Que lo subió el mismo Crespo. Y que lo subió él mismo a sus redes sociales. Yo no estoy de acuerdo contigo, Danilo, en un punto, en que si hay manifestantes que están atacando, por ejemplo, que no es el caso de Gatica, pero si hay manifestantes que tiran molotov y están incendiando a un carabinero, el carabinero tiene el deber y el derecho de defenderse y de proteger su propia vida. Sí, por supuesto. Y si en esa defensa que te están quemando, ¿verdad? Tú ocupas una fuerza que daña al otro, ¿verdad? Accidentalmente, porque en este caso no es que Crespo le disparó así a los ojos, ¿verdad? No lo sabemos. No lo sé, bueno, pero sabemos que Crespo disparó. Pero exactamente, Crespo disparó, ¿verdad? Y uno de estos balines llegó al ojo de Gatica y lo dejó ciego, que es un hecho lamentable. 4. Es un hecho lamentable y que esperamos que nunca se ocurra. Pero también ocurren los accidentes. Y por eso la ley distingue, y yo sin ser abogada, ¿verdad? Cuando tú cometes un acto a propósito con el fin de causar ese daño. Con dolo. Y cuando es un accidente derivado. Y por lo menos cuando yo he vivido en otros países, viví 7 años en Alemania, ¿verdad? Cuando hay manifestantes y hay manifestaciones violentas,
se usa una fuerza proporcional a la violencia de los manifestantes para poder terminar la manifestación, digamos. Y no es con flores, ni es con... O sea, en muchos casos, lamentablemente, los manifestantes quedan maullados. Lamentablemente. Pero es proporcional a esa fuerza. Yo acá no tengo los antecedentes para decir si fue proporcional o no fue proporcional, no tengo idea. Para eso tenemos nuestros tribunales de justicia y me encantaría poder leer el fallo. Pero creo que es importante también decir eso otro. La proporcionalidad es ocupar la fuerza suficiente para reducirlo y llevarlo a un tribunal de justicia. Eso en el Estado de Derecho. No es salir a matar. A mí me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo, sobre todo en la futura administración, cómo se interprete la norma de proporcionalidad, porque no se puede interpretar a la pinta de cada uno, y no es esto, yo tiro una piedra y tú me tiras y otra. No funciona así. Tú tienes que tener la autoridad policial, tiene que ocupar la fuerza suficiente para reducirlo y ponerlo frente a la justicia. Así funciona el Estado de Derecho. Por supuesto, y hay reglamentos, sí. Hay reglamentos, y de hecho se está tramitando la RUF, entiendo que todavía no está aprobada, que justamente actualiza el uso de ese reglamento. Rodrigo Sandoval. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy atento, escuchando. Hay muchas cosas y no sé si me va a dar el tiempo, pero lo intentaremos. Yo creo que aquí hay dos dimensiones. Una, el tema del caso Crespo, o el caso Gatica, como lo quieran llamar, y lo otro, cómo esto impacta y la eventual aplicación de la Nain Retamal en lo que son las relaciones del gobierno internas. Respecto a lo primero, yo tendría como cuidado. Yo creo que esta es una situación que es dolorosa en todos los planos. Yo no me atrevería a decir que esto es un accidente. Yo creo que no es eso. Y de hecho, la calificación judicial que se hace es precisamente decir que no es un accidente, sino que dice que es un acto voluntario hecho en legítima defensa. Entonces, accidente no fue. Tampoco me atrevería a decir que aquí lo que existe es una comprobación de un dolo de parte de Crespo. Tampoco me atrevería a decir que Crespo es un pobre personaje que solamente amenazado se vio obligado a utilizar su arma para poder defenderse, porque también hay declaraciones, videos del propio Crespo en donde muestra una animosidad e incluso el uso de la pérdida de la vista como una herramienta de disuasión. Entonces aquí no estamos hablando de verdades absolutas, sino que estamos hablando de una situación enojosa en la cual se trató de manipular políticamente para uno y otro lado, y por lo tanto hoy día el resultado evidentemente no satisface a nadie, salvo en la forma en la cual nos convenga interpretarlo. Y eso, la única que sale dañada es la justicia, y la única que sale dañada es la verdad. La justicia, porque se cuestiona el proceso y las normativas de acuerdo a las cuales se resolvió esto, y la verdad porque finalmente nadie logra hacerse un juicio de todo esto más allá de la conveniencia o posición ideológica que tenga. Entonces, creo que es importante, como se decía, esperar que eso se encauce, que eso se normalice y podamos fijar bien cuáles son lo que de verdad sucedió, qué es lo que se acreditó, qué es lo que no. Todavía tenemos la parte parcial, todavía no está el fallo completo, la sentencia, perdón. Entonces yo creo que hasta ese momento hay que esperar. Respecto al tema de las relaciones, para no ponerse un poco tan grave, yo pensaba hoy día en la mañana, les trataba de explicar a alguien qué es lo que estaba pasando acá, y se me ocurrió una especie de metáfora de 3 amigos en los cuales salen a carretear. Y resulta que hay uno que es más viejo que el resto, que ya ha estado en otros carretes, que ya ha salido con otras personas y que sabe cómo es la noche. Y que sabe qué pasa cuando uno se va entusiasmando y va tomando, qué es lo que va pasando. ¿Sabe? ¿Cortamos? No. O sea, tenemos que irnos a la moneda, pero vamos a retomar el comentario contigo, Rodrigo, porque nos vamos al Palacio de la Moneda. Terminó ya la reunión del presidente Boric con el mandatario electo José Antonio Kast. Diana Copa está ahí en el lugar. Sí, hasta ahora habla desde el patio de las Camelias el presidente electo José Antonio Kast, luego de esta reunión con el presidente de la República, Gabriel Boric. Lo escuchamos. Económicos puedan tener una conversación, ya que hay proyectos de ley en curso, y para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales es muy relevante, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes, en el tema del FES, tema Sala Cuna, tenemos que estar seguros
de que tenemos los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste. Es cierto que han habido algunos repuntes, como ustedes saben, en los ingresos por el aumento del valor del cobre, pero para ser muy responsables uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo para que no se creen falsas expectativas. Así que esperamos que en estos días los distintos entendidos en materia económica puedan reunirse, avanzar ahí para ver cómo viene el tema de los aportes necesarios para políticas que son permanentes en el tiempo. Y hemos visto buena disposición, yo he visto buena disposición del presidente de la República de poder hacer eso. También conversamos sobre el tema de los SLEP, que sigue avanzando. Nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo. Hay estudios que dicen que ha habido una mejora, pero tenemos que sentarnos y ver si esa mejora es solo a las zonas urbanas, si eso afecta a las zonas rurales, porque como se concentró todo, a veces las zonas rurales quedan en una situación desfavorable. Anteayer tuve una reunión con las distintas asociaciones de municipalidades y ellos están preocupados. Ellos saben que para no entrar al SLEP tienen que tener buenos rendimientos en sus colegios y los alcaldes también están pidiendo que se haga bien el análisis de si se avanza de acuerdo a lo que dice la ley o si se puede retrasar. De los temas puntuales de los SLEP, claramente hablamos de Atacama, el presidente está muy preocupado de lo que ocurre ahí. Lo mismo con los proyectos de ley que están presentados en el Congreso, tanto FES como Sala Cuna, se está conversando. No necesariamente se alcanza a aprobar en estas 3 semanas legislativas que quedan, incluido la de marzo. Y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa, porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios y, por supuesto, va a haber un cambio muy importante en la administración del gobierno. Por lo tanto, creemos que analizar, sentarse, dialogar en este tiempo es muy, muy relevante y yo le agradezco al presidente la buena disposición, la transparencia con la que planteó la situación. Me explicó también de otras áreas más reservadas, de las cuales él está muy interesado que yo me pueda ir poniendo al día, pero lo principal es generar este diálogo a partir del día 20 entre los distintos ministerios para que la transición sea lo mejor posible. Perfecto. Bien, bueno, ahí las palabras entonces del presidente electo José Antonio Kast después de reunirse con el presidente Gabriel Boric, básicamente hablando de una especie de transición y dando la sensación de una colaboración entre ambos. Vamos a retomar el tema que estábamos discutiendo junto a Silvia Izaguirre, a Rodrigo Sandoval y a Danilo Herrera. Con 2 matices nos obliga una vez más a mirar lo que pasó en aquel octubre, en el estallido social, y recordar que estas leyes se dictaron en medio de un clima particular con carabineros que estaban siendo asesinados y que de alguna manera obligan a una revisión de lo que está pasando. Te quedaste con la palabra, Rodrigo, retomamos contigo a la vuelta. Nos vamos a ir a una pausa saludando a quienes nos acompañan en este programa, porque así nos gusta partir el año con las ofertas de la carnicería más grande de Chile, El Carnicero, que comenzó con todo. Tus cortes favoritos para disfrutar este verano y las mejores ofertas están en sus locales de la región metropolitana, Valparaíso, Higgins, El Maule y Antofagasta. El Carnicero, maestros en carnes. La evolución empresarial comienza con buenas decisiones. Con De Fontana evoluciona seguro usando un ERP con inteligencia artificial y financiamiento diseñado por una implementación confiable. Súmate a más de 15.000 empresas que ya eligieron De Fontana. Y por segundo año consecutivo, Claro es líder en portabilidad, un liderazgo que refleja la confianza de sus clientes y el compromiso de Claro por brindar una red renovada y con 5G, pensada para mejorar la experiencia de quienes la eligen día a día. Claro por ti, cada día mejor. Buscar soluciones es solo el inicio, transformar es lo que marca la diferencia. La UFRO, que es la Universidad de la Frontera, es liderazgo que inspira, excelencia que transforma. Admisión 2026 en la UFRO, una universidad acreditada a nivel avanzado en todas las dimensiones. Entre en admisión.ufro.cl. Ya volvemos. Prepárate un café y súmate a la conversación. Ya regresamos con más País ADN en la 91.7.
Innovación y sostenibilidad junto a Lucía López. Llegó la hora de encontrarnos en Plaza ADN para pensar cómo mejorar el presente cuidando el futuro. Plaza ADN es una colaboración del RepTrak de Recifast y Generadoras de Chile. A raíz de los noticiosos hechos con los que se inicia el año, hemos estado hablando de derecho internacional. En otra cápsula explicamos qué es. Ahora te cuento cuáles son algunos de sus órganos clave. Por ejemplo, las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. Tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional y tribunales regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay órganos creados por tratados internacionales que supervisan la aplicación de esos pactos, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Tortura. Existen órganos especializados como la Comisión de Derecho Internacional, que codifica el derecho internacional, y hay otras instituciones que históricamente han contribuido al derecho internacional, como los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países y organizaciones internacionales que son sujetos y actores, como la OTAN o la Organización Mundial de Comercio. El derecho internacional ha sido desarrollado progresivamente por los propios estados a través de diversos tratados e instrumentos internacionales. Su principal objetivo es evitar volver a enfrentarnos a guerras mundiales, por lo que ha servido para que muchos países hayan llegado a acuerdos con negociaciones o arbitrajes pacíficos. Sin embargo, una parte central de su ejecución sigue dependiendo de las 5 potencias que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, mecanismo que en el último tiempo ha sido objeto de críticas. Para solucionar desafíos de hoy, cuidando el mañana, encontrémonos cada sábado a las 9 de la mañana en tu Plaza ADN. Es una presentación de Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a Defontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15,000 empresas que confían en nosotros. Defontana, crecemos contigo. Bienvenidos al tiempo, caserito. Esta semana se esperan altas temperaturas en toda la región. Pero en parrillas y ollas, porque el verano trajo ofertas a la carnicería más grande de Chile. Así es, caserito. En el Carnicero pronosticamos un rico trutro cuarto a 1,998 pesos IVA incluido en todos nuestros locales de la región metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y el Maule, para que comiences el verano con los mejores cortes del país. Te esperamos en el Carnicero, maestro en carnes. En la Universidad de la Frontera creemos en un liderazgo que inspira y transforma. Liderar no es tener todas las respuestas, es buscar soluciones que mejoren la vida de los demás. Nuestro desafío es convertir el conocimiento en impacto, con innovación que nace desde el sur. El futuro necesita liderazgo con vocación de excelencia. UFRO, liderazgo que inspira, excelencia que transforma. Admisión 2026. Universidad acreditada a nivel avanzado en todas las dimensiones. Hola, bienvenida al salón. Por favor, toma asiento en la silla disponible y comenzaremos tu corte de pelo. Gracias. Disculpa, ¿cuál tomo? Hay más de 2,000 sillas disponibles esperando por mí. ¿Dónde? Solo veo un par de sillas disponibles. Obvio, en el modo betano. Entra al modo betano ahora. Toma asiento en los más de 2,000 juegos de casino que tenemos para ti y obtén un bono de bienvenida de hasta 200,000 pesos. Betano, el juego comienza ahora. Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en enero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en la Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. La electricidad no solo ilumina, también genera bienestar, certezas y transforma vidas. Por eso, en Generadoras de Chile trabajamos para construir un sistema eléctrico seguro, confiable y accesible para todos. Cada vez que prendes la luz o usas un electrodoméstico, estás usando energía nacida de fuentes naturales y tecnologías innovadoras. Porque en Generadoras impulsamos la transición hacia un futuro energético más limpio y sostenible para seguir siendo el motor del progreso responsable de Chile. Generadoras de Chile. Energía segura que transforma vidas.
¿Buscas cumplir con la ley REP o mejorar la gestión de tu empresa incorporando sostenibilidad? Entonces necesitas a Recifast, una compañía que entrega soluciones innovadoras en logística y manejo de residuos con los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Además, tenemos el REP Track, el primer y único camión de reciclaje móvil con compactadora y planta de tratamiento de residuos líquidos para hacer más fácil, limpio y educativo el proceso de reciclaje, porque estamos comprometidos con la economía circular, el medio ambiente y las comunidades. Conoce más en recifast.cl. Recifast, sostenibilidad y eficiencia en tu gestión. Chile celebra 20 años del festival más importante de música y cultura de surf, Surf Festival. 31 de enero en Coquimbo, La Serena, con The Wailers, Magic, Los Tetas, Cat Eyes, Akrila, Drefkila y más. 14 de febrero en Pichilemu con Cultura Profética, Israel Vibration, Los Tetas, Bayano, Cat Eyes, Akrila, Kikeneira, Harry Natch y muchos más. Entradas en Punto Ticket. Presenta Santander. Sponsor oficial Royal Guard. Invita Suzuki. Surf Festival. 20 años frente al mar. Hello, tejanos. Texas Rib llegó a Cinco-La, Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y ahora en Cinco-La, Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeehaw! Cuando el reloj marca las 13 horas, la información cambia de ritmo y se concentra en un solo espacio. Mediodía en ADN. Es el resumen de lo que pasó en la primera mitad del día y la puerta de entrada a lo que viene en la tarde. Con el sello de Paula Bravo y Andrés Huerta, análisis, opinión y cobertura de cada hecho que importa, en el momento en que ocurre. Mediodía en ADN, la portada informativa de la tarde. De lunes a viernes de 13 a 14 horas por ADN. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Aldo Schiapacase y Piedad Vergara ya están de regreso con los temas de hoy. Esto es País ADN. No sé si es porque me estoy poniendo viejo o porque las normas del programa han ido relajándose, pero... pasaron muchas cosas en tu ausencia, Aldo. El debate siguió durante la pausa, lo que está estrictamente prohibido en País ADN. ¿Te pasó esta semana también? Sí. Danilo Herrera, Silvia Izaguirre, Rodrigo Sandoval están con nosotros. ¿Me culpa a mí? Sí, pues es mi culpa. Yo no los contengo. Rodrigo Sandoval, estabas con la palabra, un carrete o algo por el estilo. No, ya no tiene mucho sentido la metáfora, pero... ¿Por qué no? ¿Qué cambió? No, pero cambió lo que dice, casi no entendí mucho la reunión, no entendí para qué se hizo, no entendí la postura en la que llegó, para qué la pidió el gobierno, no entendí qué es lo que plantea Kast como el resultado de esa reunión. Hay una cosa más lo puntual. Cual demuestra que hay algo que no estamos sabiendo. Se detienen los SLEP, por ejemplo. Y no sé qué pasa con el tema de Salacuna, y no sé qué pasa con el tema de cómo se va a llevar el debate post caso Crespo en relación a la ley y a la agenda de seguridad. No lo sé. Lo que está claro es que parece que lo que sea que pasó ahí, parece que no nos vamos a enterar por un ratito, digamos. Yo tengo una hipótesis igual, que el gobierno entendió que la agenda estaba en la moneda chica y no en la moneda. Entonces trajo al presidente que lleva, el presidente electo que lleva la agenda con el presidente. Creo, me parece una buena estrategia. ¿Te acuerdas que una cosa que siempre conversamos en los programas previos a la primaria y después a la elección es que ambas se estaban transformando más que en una elección por la candidata del oficialismo y después por la presidencia? Más que eso, se estaba transformando en una especie de competencia con respecto a las hegemonías que iba a haber en el futuro periodo presidencial, tanto en gobierno como en oposición. Y esto parece un capítulo más de lo mismo, porque yo seguí las entrevistas como nunca lo hago. La verdad es que a mí me aburren mucho las entrevistas, pero este fin de semana sí me preocupé de seguir las que había dado el presidente. Y llama mucho la atención que el presidente, más que estar estableciendo los hitos fundamentales de lo que debería ser su legado, se está dedicando a situarse como el líder de la oposición. Entonces, finalmente es la oficina del presidente electo la que está definiendo la agenda en torno a la cual se toma posición, y por lo tanto aparece
un presidente y el resto de los actores del oficialismo, salvo algunas excepciones, parecen más interesados en situar sus responsabilidades respecto a lo pasado, pero posicionándose en lo que viene en el futuro, y el propio presidente dándonos luces respecto a lo que él espera que sea su rol más adelante. Pero yo he visto muy poco, he visto, como digo, mucho pronunciamiento respecto a lo que se hizo bien, se hizo mal, pero no respecto a los bastantes, debo decir, cosas que tiene este gobierno para mostrar. Sí, con Danilo yo he visto a Danilo aquí agarrándose de los pelos por la cantidad de cosas que este gobierno tenía para mostrar en distintos momentos de su duración y que no aprovechaban, y parece que esto está siendo también una característica de este momento. Yo insisto, yo veo al gobierno más preocupado de lo que viene que respecto de lo que significa consolidar el legado. Bueno, tampoco una crítica muy injusta, Sandoval, porque porque este gobierno 2 meses antes del final hizo una linda página web con las 1000 logros. Yo no sé a dónde sacan 1000 logros, porque es como uno diario casi. Y el único que ha destacado es la ley Naim Retamal, que se están peleando por quién tiene menos que ver con la guagua. Pero el acuerdo con litio, la reforma de pensiones, las 40 horas, pero al menos el aumento del sueldo mínimo. Voy a seguir, Aldo. No, adelante. No, va a llegar a la 1000. Sí, ese es mi temor. El tema, Silvia, es que el gobierno sigue apareciendo como monolítico frente a su propio conglomerado. Es decir, los ministros comunistas, por ejemplo, tuvieron un gesto en los últimos días enfrentándose a su partido. No, enfrentándose a Jadwe en particular. Pero también al partido. Es decir, hoy día Jadwe es el protegido del partido. Completamente. Por lo menos de la oficialidad. Y da la sensación que existiera eso, que existen 2 bloques dentro del conglomerado que están peleados en estos momentos, pero un gobierno que sigue al menos unido en los últimos días de su gestión. O sea, el gobierno tiene que terminar, ¿verdad?, el 11 de marzo y tiene que llegar hasta el final con el equipo que tiene. Yo creo que eso es inevitable, ¿o no? Acá Rodrigo nos decía, pero ¿por qué no se van unos y tiran el mantel? Yo creo que eso no corresponde. Acá son personas maduras. No es correcto citar cosas que se hablan fuera del aire porque no me permites la oportunidad, porque estás hablando de una frase en un contexto de una conversación que los señores auditores no han tenido la oportunidad de compartir. Está bien, pero lo que quiero decir es que a mí me parece natural. Me gusta que discutan en las pausas. Me parece natural que a 2 meses de que termine el gobierno, ¿verdad?, más o menos termine con los mismos grupos, aunque ya estamos viendo un deterioro tremendo en las relaciones de la coalición más amplia. Yo creo que eso se está notando de forma visible. Pero otra cosa es la cohesión del gobierno. Quedan 2 meses, pero en realidad quedan 20 días. Queda lo que queda de enero y quedan los 11 días de marzo. Y se acabó. Febrero casi no cuenta. Yo me acuerdo del caso de un ministro de Justicia que en la mañana del día en que tenían que entregar el gobierno no estuvo dispuesto a hacer algo que se le pidió y que no se correspondía con lo que él creía que era correcto o aceptable o jurídicamente decente, y no tuvo ningún problema en hacerlo y en estar dispuesto a asumir las consecuencias. Que la presidencia en ese momento no haya tenido el carácter, la decisión de haber tomado la decisión, de haber hecho lo que correspondía. Que era sacar al ministro, poner al ministro subrogante y que te firmara esto. Es que claro, pues, ¿te la creís o no te la creís a mí? Estamos hablando, solo para ponerle contexto a la gente que nos está. Bachelet 2, el ministro Campos. Y había otro episodio anteriores. Hay un episodio muy desconocido del final del gobierno de Lagos que tenía que ver con la agenda del Ministerio de Salud, en que también pasó algo muy parecido. Entonces... Pero son personas individuales, te fijas, y no es el partido, es distinto. No sé, depende de qué tan grave sea. Yo creo que a veces hacen falta algunos comportamientos más de significancia más ética, aunque sean graves, porque no solamente tienen un valor respecto a la decisión que se tome, sino que también respecto a las señales que se dan con relación a las virtudes que uno cree que tienen que inspirar la política. Oye, hablando de pactos políticos y partidos, igual está rara la conformación del gabinete de José Antonio Kast. Nos faltaba hablar de ese tema. Porque primero, yo cuento a 4 de toda la danza de nombres. ¿La composición o el tempo? No, vos sabés las 2 cosas. No, la composición, el tiempo, a mí me da lo mismo. Creo que es raro que primero el presidente electo diga, los vamos a definir, vamos a lanzar el gabinete el 15, después diga el 20, y entre medio de esto ya conocemos todos los nombres. Tirando. Es raro, pero
independiente los de presenta en algunas instancias. y lo presenta como, no públicamente, sino que a gente en reuniones muy masivas que obviamente se van a filtrar. Si tú crees que eso es un error o es un diseño, yo tengo la duda. Yo no tengo idea, pero a mí me preocupa la composición, porque hasta el momento, de todos los nombres que se han aparecido, yo cuento a 4 militantes. A 4 militantes. A 4 personas con experiencia política, que es y a 3 con experiencia política y 4 militantes, que a Rau, Wolf, que son republicanos, Alvarado y García Ruminot. Claro. Esos son los 4 militantes. De 25... Iván Podúgeno milita en el Partido Republicano. No milita. Yeah. Entonces, de 25, 4 militantes. Lo que a mí me recuerda... aquí nos acordamos, Piedad era muy joven, pero cuando igual Piñera, que tú. Cuando Piñera 1, tú estabas en el colegio en Piñera 1. En Piñera 1... No, ya había salido del colegio, de hecho yo voté en esa elección. ¿Tu punto, ya, perdón, Danilo? Es que, sí, porque justo... Piñera 1, el gabinete de gerentes, que agarró Piñera... gerentes, y que después a los pocos meses tuvo que ir al Congreso a sacar a los políticos de derecha porque nunca habían gobernado. El gabinete gerente es de Alexander. Sí, pero se volvió a repetir. ¿Te acuerdas? Se volvió a repetir acá. Entonces, yo creo que, independiente de los nombres que no voy a calificar porque la definición está en el presidente, igual creo que la experiencia política en general es algo que es súper necesario para un ministro. Da lo mismo el ministro que sea. O sea, yo trabajé en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, pese a lo que cree la gente, es muy político. Hay gremios muy poderosos, hay definiciones políticas, hay que ir a pelear cosas a la moneda. Y yo no sé si en los ministerios sectoriales está esa definición. Yo creo que tener a tan poca gente con experiencia política... Y yo hago el símil con la militancia, pero no necesariamente, pero no hay experiencia política en el gabinete de José Antonio Kast, y esto es muy preocupante para la gestión de José Antonio Kast, al menos en su primer año, hasta que se dé cuenta que los va a tener que cambiar y va a poner a políticos de fuste en el gabinete, que seguramente va a pasar entre 8 y un año de gobierno. Silvia, y seguir, hay 2 aspectos que se han debatido también esta semana. Uno es la eventualidad de que Rodolfo Carter salga del Senado recién electo para asumir como ministro de Seguridad. Y la segunda es la anunciada ayer, ya de manera muy formal, en torno a que el partido de Johannes Kaiser no va a estar en este gobierno. Sí. Lo de Johannes Kaiser lo supimos recién, porque siempre estaba la ambigüedad si se iban a incorporar o no se iban a incorporar. Ya se definió. Ya se definió, no se incorpora. Lo que no significa que no vayan a hacer, digamos, alianzas, digamos, en el Congreso en materias de leyes. Lo de Carter todavía está por verse. Salía hoy día en el diario que estaba reticente a asumir. Yo creo que cuando uno es un senador recientemente electo, ¿verdad? Y por la Araucanía, además, cuesta abandonar. Y José María del Pino tiró una tesis ayer, de que generalmente José María está bien informado. Y que del entorno de Carter le habían dicho que el tema era que la condición que había puesto Carter era ser viceministro de Seguridad y al mismo tiempo de Defensa. No estoy opinando, no me hagan responsable del fondo, estoy solamente repitiendo el trabajo. Pero es un win-win porque le permite a Ruth Hurtado entrar al Congreso también. Claro. No, pero parece que hay problemas entre Carter y Ruth Hurtado en la campaña. Pero yo no sé si es un win-win para Carter, porque si Carter tiene aspiraciones presidenciales, si tú tienes aspiraciones presidenciales, el peor puesto que puedes asumir es el Ministerio de Interior con este nivel de violencia. El Ministerio de Seguridad, básicamente el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Interior ahora es un paseo por el bosque. Tienes razón, el Ministerio de Interior hoy día es algo totalmente distinto, es como el jefe de gabinete, ¿verdad? Sí. Pero el Ministerio de Seguridad es un ministerio súper expuesto en el principal problema donde has generado las mayores expectativas y donde no hay balas de plata y donde probablemente, si es que vemos avances, van a ser avances en el mediano plazo. Entonces, y si tú tienes aspiraciones presidenciales, yo no creo que sea el puesto que te convenga. Entonces, yo creo que no es tan así. Yo creo que el Ministerio del Interior ha tenido un trabajo, de seguridad, ha tenido un trabajo de instalación que no ha sido para nada malo. Yo creo que Cordero ha trabajado bien ese ministerio
y yo creo que le ha dado una densidad institucional que creo que va a traer resultados en términos de, yo lo he visto en varias cosas por trabajo, en que se nota un aumento, un upgrade de la capacidad de interoperabilidad que hay entre determinadas oficinas, en la centralización de cierta información. Yo creo que al mediano y largo plazo el Ministerio va a significar un aporte importante. Rodrigo, eso... Perdón, entonces yo lo que creo es que sí el gobierno de Kast va a tener oportunidad, si no se mandan alguna embarrada, de mostrar algunos logros importantes que van a tener una evolución que viene desde esta fecha. Yo creo que por un lado es eso. Entonces no me parece que sea una apuesta tanto. Además, quizás la apuesta de Carter no está necesariamente en... Si tú te fijas, lo que Carter quiere hacer es llegar a Santiago, es llegar a la senatorial de Santiago, que es la que viene. Entonces a Carter no le vendría mal tener un par de años espectaculares a cargo del Ministerio de Seguridad, haciendo lo que sabemos que hace Carter, y finalmente salir del gobierno en las condiciones que él resolverá en su momento y que podrán dejarlo paradito para hacer senador. Años de selección, pues, sí. Pero le quedan 2 para hacer campaña, para quedar parado en eso. Si uno analiza por qué le fue tan mal a Carolina Toá, una de las tesis es que justamente como ministra del Interior, donde tenía a su cargo también seguridad, y con los problemas de seguridad que tenemos hoy día en Chile, era muy difícil, muy difícil. Y aunque Cordero lo esté haciendo bien y haya avance, que eso llegue al punto de que la percepción de la ciudadanía cambie respecto al tema de seguridad, no es tan fácil y no es tan de corto plazo. Me encanta tu optimismo. Yo soy mucho más escéptica de que podamos ver un cambio y que nosotros los ciudadanos lo podamos notar, ¿verdad? Porque lo que va a salir en los medios de comunicación es el descuartizado todos los días, y es difícil que dejen de haber descuartizado con el nivel de narcotráfico que tenemos. Ojalá tú tengas razón. Vamos a hacer un registro de las veces que me han dicho optimista y pesimista en este programa, porque me da la idea que mi handicap no es tan malo. Y coincido con Danilo. Van a seguir saliendo todos los descuartizados. Dejemos de coincidir, Silvia, por favor. Coincido con Danilo que ha sorprendido los nombramientos de Kast, ¿verdad? Hay muchos independientes, personas no vinculadas a la política. Yo creo que eso es menos sorprendente cuando son carteras muy específicas, como por ejemplo minería, energía, ciencia, ¿verdad? Agricultura. En esas carteras más sectoriales, uno entiende que pueden venir personas del mundo más gerencial o más técnico, más académico. Pero en defensa, por ejemplo, tenemos un nombramiento, o se está hablando de Turner, ¿verdad? Que es una persona que no está vinculada a la política, no está vinculada tampoco al área de... Es el periodista, ¿no? Sí. A mí lo que me llama la atención... Tengo una excelente impresión de él. Yo también tengo una excelente impresión de los Todo el mundo me ha hablado muy bien, yo no lo conozco. Creo que puede ser una tremenda sorpresa, pero es porque se junta con él también el ministro de Justicia. Cancillería. Tener a un gerente de una gran empresa de canciller en la crisis internacional que vivimos es raro. Pero yo te preguntaba... Pero cuando tú quieres traer inversión extranjera y quieres que ese sea el principal foco... Sí, pero para eso está la Subsecretaría de Relaciones Económicas. Sí, es que ahí no te traes a esta persona. Yo cuando hablaste del tema del gabinete, pensé que te iba a ir a otro, por otro tema más táctico que de fondo. Y es que me ha llamado... El resultado concreto que ha tenido esta forma de llenar el gabinete es que llevamos 2 y hasta 3 semanas hablando de determinadas personas en el gabinete y no hemos hablado de otra cosa, pero se llevaron todas las marcas de la agenda, digamos. Es decir, efectivamente han tomado. Y después no me lo pensé. Igual marcar agenda en enero, con todo respeto, tampoco es un gran logro. Pero igual el gobierno anda atrás de esa agenda. Sí, entonces, es decir, de algo sirve, porque totalmente. Un gobierno que debería estar cortando cinta y recorriendo Chile, gracias por todo y todo el asunto, lo que tenemos es pidiéndole entrevista al presidente electo. Yo le quiero recordar que este se supone que va a ser un gobierno de emergencia, y gobierno de emergencia por la seguridad. Y el único ministro que no está definido es el ministro de Seguridad. O sea, ¿dónde está la emergencia del tema de seguridad? ¿Lo deberían haber tenido listo antes ese nombre? Por supuesto. Y los 3 nombres que aparecían como Vial, Bachelet y Carter, que habían ganado una elección, ganaron la elección en primera vuelta. O sea, llevamos 2 meses sabiendo que ellos son parlamentarios electos, y si les van a invitar a que a mí me parece impresentable que el primer gabinete tenga
parlamentarios electos en el gabinete. Quizá una emergencia entre medios, sí, pero rarísimo por lo tener menos a un... recién electo. Ha habido casos en que había parlamentarios que llegan al gabinete. Pues Jimena Rincón, por ejemplo, asumió, pero ya llevaba 4 años. Monsalve también. Llevaba 4... Monsalve no, pero Jimena Rincón. Jimena Rincón asumió de ministra cuando ya llevaba 4 años de senadora, razonable igual. Pero cuando una persona es electa por 8 años en una circunscripción, en una región, como la Araucanía, como decía Silvia, y te ponen de ministro, es porque no tenían plan B. O sea, tenéis 2 meses igual para tener el plan B y siguen sin el plan B. Yo no sé, yo espero que me sorprenda el 20 de enero y no ponga un parlamentario en ejercicio. Que va a ejercer el 11 de marzo. Porque sería tan impresentable que Carter asume a las 8 de la mañana como senador y deja el cargo a las 11 de la mañana más o menos cuando lo nombran ministro. Así de impresentable se va a ver. Bueno, saludos a la Araucanía para que vean lo que piensa cierto sector político de lo que es su representatividad. Pues como antes uno le decía a Las Condes que ocupaba, era como el laboratorio que ocupaba la derecha, de repente aquí también deberían preguntarse las personas de la Araucanía si es cierto que termina siendo Carter ministro, qué nivel de respeto se tiene por lo que es su elección. Silvia Aguirre, Rodrigo Sandoval, Danilo Herrera, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias por la altura del debate. Nos vemos con Gabinete. Tengo algo que decirle fuera de micrófono sobre Guillermo Turner como periodista. Oye, pero ¿qué? Conversar es nuestro mayor patrimonio. País ADN, con Aldo Esquiapacase y Piedad Vergara. BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31,990 pesos al mes